¿Alguna vez te peleaste con alguno de tus hermanos? Lo más seguro es que sí. Y es que a los hermanos hay momentos en que se les ama o se les aborrece. ¿Por qué la relación fraternal es tan conflictiva? ¿Cómo afecta el vínculo que tenemos con los hermanos en la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Hoy, en Diálogos en Confianza, peleas entre hermanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y aquí de regreso. Gracias por todos sus mensajes de apoyo, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esto de mis hijos rivalizan, los hermanos se pelean. ¿Cómo es esto de que los hermanos se pelean? Sabemos históricamente que esto sucede desde los primeros tiempos de la historia. Resulta que los hermanos siempre, o no siempre, pero la mayoría de las veces están en conflicto. ¿De qué sirve este conflicto? ¿Podría ayudarnos en la familia? ¿Cómo podríamos nosotros canalizar este conflicto entre hermanos para que fuera positivo? Hay veces que es necesario para saber convivir, para aprender a discutir, para poder llegar a un acuerdo. ¿Eso puede ayudarles o no? Tendríamos nosotros como papás que intervenir todo el tiempo y estar como de referees. ¿Qué es esto del pleito entre hermanos y cómo nosotros podemos solucionarlo, pero sobre todo ayudar a nuestros hijos a que encuentren una forma de resolverlo y relacionarse entre ellos que sea muchísimo más amorosa, afectiva, productiva, etcétera? Así es que pues bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy y bueno, como ustedes ya saben, están aquí listos nuestros especialistas. Le doy la bienvenida a nuestro público. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí, por tomarse el tiempo de venir. Saben perfecto que, bueno, pues este programa es para ustedes, nos encanta escucharlos, así es que un poquito más adelante estaré por ahí escuchando a cada uno de ustedes, los que nos vengan a platicar sus historias. Y bueno, pues buenos días, Sandra, qué gusto estar ya de regreso aquí. Sí, muy contenta yo de tenerte ya de vuelta, Cris, se te extrañaba, y ya con muchos comentarios aquí en las redes sociales, esperamos su opinión, si ustedes han vivido esta rivalidad entre hermanos, si fue algo que les sucedió en la infancia, si actualmente todavía está sucediendo y de qué manera lo han sabido sobrellevar en la familia. En muchas ocasiones sabemos que es algo positivo, que el estar con otra persona, tal vez confrontarse, tal vez en algún sentido competir de manera positiva, pues ayuda al desarrollo de los niños, pero bueno, vamos a analizar en qué otras ocasiones el conflicto continúa y no ha permitido a la familia que tengan una relación cordial. Así que bueno, pues aquí estamos ya esperando sus comentarios. Claro, porque hay historias, ¿no, Sandy, de repente durísimas sobre hermanos que de veras están peleados a muerte, ¿no? Familias donde los hermanos no se vuelven a hablar por diferentes razones. Entre ellas comentábamos antes de entrar al aire, algunos de ustedes decían hasta por dinero, por amor, por las claro, y no logran conciliar, porque no pues conciliar. es importante saber que en todas las familias y entre los seres humanos hay rivalidad, pero bueno, cuando logras conciliar es otro el resultado. Claro, por supuesto. Pues bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy con Carmen Gómez Montes de Oca. Ella es psicoterapeuta familiar sistémica. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Cristina, gracias Bienvenida. por la invitación. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Fabio Larrañaga, especialista en desarrollo humano y es integrante del Centro de Intervención en Crisis. Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. También está con nosotros María Teresa Torres Torres, ella es psicoterapeuta sistémica. Bienvenida. Buenos días. María Teresa, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti, que bueno, ustedes ya conocen muy bien aquí a Miguel Ángel. Qué gusto tenerlos a los cuatro. Bienvenidos los cuatro. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntando, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 3 hermanas. ¿Hermanas? Hermanas, sí. Eres el único mayor, hombre. así es, único hombre mayor. Eso también es un temazo. Y puras primas, además, déjame decirte. Bendito entre las mujeres, como dicen por ahí. Exacto. Oye, ¿ya has tenido conflictos con algunos? Sí, ¿algunas de ellas? hubo una época donde más jóvenes tuvimos muchos conflictos, sobre todo mi hermana, la que sigue de mí. El hecho de haber sido varón, primero en la familia, me dio un lugar de poder y de preferencia, no sabes, era yo el rey. Híjole. Entonces, si esto generó mucho conflicto de mis hermanas, hoy día me bromean y me molestan mucho que
Si yo digo algo, mi mamá de inmediato va y me atiende y lo hace. Y en el fondo... Oye, ese de veras para otro programa, ¿eh? Sí. Vamos a apuntarlo, Gavita, por ahí, por favor, eso de el primogénito o no, aunque no sea el primogénito, el hijo único, bueno, es así como Sí. el rey de la familia. Pero Buen fíjate que tema sí, para poner por ahí. y al final sí es cierto que genera una serie de resentimientos o de sentimientos ahí, que bueno, los hemos llevado bien, mis hermanas han sido muy generosas conmigo también, pero la verdad es que yo creo que sí a veces los papás tienen que tener cuidado en cómo plantean esto de el hijo deseado, ¿no? Claro, fíjate, qué interesante. En tu caso, ¿tú tienes hermanos? Mira, yo creo que todo esto empieza en la familia y yo soy la última. ¿De cuántos? De 4 hermanos, o sea, yo soy la quinta. Ajá. Entonces, si uno no sabe ocupar su lugar, o sea, generalmente a veces los chicos queremos probarles a los demás porque pues tenemos menos atención, entonces queremos probar que somos acá muy fregones, ¿no? Y tratamos de soltarnos a los hermanos grandes y eso también genera muchísimo conflicto. O los grandes, cuando hay un divorcio o cuando hay una separación de los padres, generalmente se sienten o el padre o la madre de los chicos y eso genera muchísimos problemas, Claro. porque entonces los chicos no sienten al hermano como una figura parental, sino como Claro. un igual. Oye, pero en tu caso, Carmen. En mi Ahorita les caso, estoy preguntando personal. no, en mi caso te digo que sí, yo soy la más chica y sí tuve muchos problemas por quererme saltar a mis hermanas Sí, más fíjate, grandes. por eso lo pone de ejemplo. Es que es importante que sepas que los que invitamos, aparte que son especialistas, también muchos de estos casos los hemos vivido en carne Claro. propia. Sí, no, Flavio, tú Imagínate, yo soy el jamón del sándwich. Sí, el te sándwich. tocó ser el hijo mediano. El medio, entonces imagínate, me hago bisagra, ¿no? Para un lado y para otro. Pues por un lado sí se presenta la rivalidad, pero a veces pues, va la mía también, ¿no? Claro. Sí, exacto. Claro. El del medio, el El del sándwich, medio, sí, sí. o el jamón, como dices tú, el sándwich, es todo un tema también, También ¿verdad? todo un tema, porque Claro. tienes que ver hacia arriba quién te lleva edad y lleva por orden y por tradición familiar, tiene liderazgo, como estabas diciendo. Así ¿no? es. la Claro. jerarquía. Y el de abajo, bueno, pues ve el del medio, al siguiente, en ese caso yo, como el líder, pero tampoco se deja. Entonces viene también la respuesta por el otro lado. Y Entonces aparte ahí es son donde como empieza los ya. consentidos los chiquitos, ¿no? Entonces por eso dicen que el del sándwich ahí medio sí. queda No de siempre, ¿cuál no es siempre. mi lugar? No, no siempre, no siempre. Sabemos que en tu caso no. No, en mi caso sí. ¿no? Entonces yo soy el que la tuve fuerte, ¿no? Claro. El primero, la más chica y yo el Fíjate, sándwich. pues Mira. sí, así somos. Yo también soy primogénita de 6, así es que imagínate. Dios de mi vida. Sí, a ver. Bueno, pues mi caso es también otro caso. También, como el de todos los seres humanos. Sí, sí. Y aquí sí es como mirar más allá, ¿no? Como bien decía Carmen, aunado a Carmen, necesito encontrar mi lugar. ¿Tú qué número de hija eres? Necesito estar en mi lugar, pero a veces ni siquiera sé cuál es mi lugar. Así es. Sí, en mi caso personal, vengo de papás que se divorciaron y que pues mi papi anduvo por toda la República, ¿no? Es una realidad. Y mi mami también tuvo otra pareja y bueno, a veces ni siquiera sabemos qué lugar tenemos. Claro. Yo me apliqué a investigar, justamente una gran maestra que tengo nos dejó como tarea, ¿cuál es tu lugar? Y yo dije, caray, ¿cuál es mi lugar? Ahora tenemos este recurso de las constelaciones familiares que podemos echar mano de este recurso y averiguar cuál es mi lugar. Pero a ver, dinos, porfa, ¿cuál es tu lugar? En mi caso, mi papi ya tiene 11 años que murió. Antes de que muriera, como que me confesó un poquito y me dijo que tenía 8 hermanos aparte de nosotros 5. Nosotros 5 somos de mi papá y de mi mamá. Y haciendo un movimiento de ubicación, pude encontrar mi lugar. Y puedo decirte ahora, Cristi, que soy la sexta de 21.
Órale. Imagínate, ¿no? Pues ahí sí fue toda la sexta de búsqueda. 21. Está muy Sí, cañón. sí. Interesante. Ay, Tere, sí, ese es todo un tema. Sí, Es todo un tema. Claro. Entre- Oye, y aparte, justamente, de repente en ese tipo de familias, que yo te voy a decir cómo les llamo a esas familias, que me encanta el término, no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta, son las familias enredaderas. O Sí, sea, porque claro. de repente hay ramas por todos lados. Sí. Y yo vivo en una familia enredadera y mi familia es muy amorosa, ¿eh? Aunque es enredadera, Sí, es así, claro, pero es sí. muy amorosa toda la enredadera, entonces hay que ver, hay familias enredaderas con muchas espinas, hay familias enredaderas con muchas flores y muy bellas, entonces a ver en cuál vivimos. Pero fíjense que salimos a la calle y le preguntamos a las personas, a nuestro público, por supuesto, ¿por qué peleas con tus hermanos? Vamos a ver qué nos dijeron, acompáñame. Comúnmente es por tonterías, por ropa o por que agarre sus cosas. La mayoría de veces por malos entendidos, ¿no? Malentendidos por no te pones de acuerdo en algo que quieres o porque él piensa de otra manera o a veces por cosas mayores, pero por lo general son malentendidos. Por diferentes opiniones, o sea, por los caracteres que tenemos cada quien. Pues más que nada por la atención de los padres. Yo creo que como los dos somos hombres, por la autoridad entre nosotros dos. A veces porque él le habla mal a mi mamá o porque yo le llego a hablar mal a mi mamá, realmente nada más es eso, tengo una muy buena relación con él. Principalmente por la diferencia de temperamentos, somos muy diferentes, entonces a veces hay choques entre nosotras y eso es básicamente lo que nos hace discutir. Porque me quita mis cosas, porque agarra todo y quiere ser como yo. Pues realmente por cosas que muchas veces no tienen valor. Entonces son peleas muy normales y a los 5 minutos ya estamos bien. Porque se meten en asuntos que no son suyos. Bueno, pues qué interesante lo que nos dicen los jóvenes. Y a mí me parece importante puntualizar que, bueno, no siempre los conflictos son los mismos porque las edades también son diferentes, ¿no? Entonces, a ver, Miguel Ángel, a mí me gustaría que nos dijeras qué representan los hermanos para nuestra vida de niños. O sea, de repente, pues ahí están, a veces aparecen después de nosotros, a veces nosotros aparecemos después de ellos, ¿no? Fíjate que los hermanos son uno de los mejores regalos de vida porque representan la posibilidad de aprender a dos cosas básicas que todo ser humano debe saber hacer: saber competir y saber compartir, en términos de toda categoría. Si tú en tu familia lograste tus padres, tú mismo, porque no es solamente una cuestión de papá y mamá, a veces tienes un papá y mamá excelentes que hacen lo suficiente, lo necesario, pero a veces tú eres muy egocéntrico, eres muy dominante, muy temperamental. Entonces, cuando en la familia logramos hacer un equilibrio y aprendes a competir y a compartir, estás sentando las bases para que en un futuro tu jefe, tu compañero de al lado, tu vecino, no tengas tantos conflictos con la gente. La relación de hermanos es una gran oportunidad de vida desde el punto de vista psicoanalítico. El famoso complejo de Edipo y estas cosas te da como una pauta para saber compartir y saberte hacer a un ladito cuando te corresponde, saber defender tu lugar cuando te corresponde, todo en una situación de balance y de equilibrio, lo cual conlleva pues un crecimiento emocional muy fuerte, una inteligencia emocional muy importante que hay que ir cuidando y desarrollando gradualmente. Oye, pero bueno, estábamos diciendo que a veces te toca, por ejemplo, ¿no? Tú dices, yo soy la más chiquita de 5, ¿no? Y entonces, a fuerzas nos tenemos que llevar con nuestros hermanos, y bien. O sea, es como una regla que tiene que suceder. Pues es que como es una red familiar, también depende mucho del respeto, de las jerarquías que tenga el hermano. Por ejemplo, el hermano mayor a veces no se le respeta y el hermano mayor estuvo más tiempo con los padres, fue al que más le exigieron, fue el que abrió el camino para los demás chicos, ¿no? Y el que ayudaba a los padres a veces con los hermanos chicos, ¿no? A veces para ellos es una carga, ¿no? Porque muchas veces le hacen de padres de los hermanos chicos porque los padres trabajan. Pero no por eso a fuerzas tienen que tener más respeto que los demás. No, todos tienen que tener respeto, pero digamos, a veces el hermano grande tiene mayor poder y es normal que tenga mayor poder y no es que tenga mayor importancia. El problema es cuando se pone en un lugar que no le corresponde, cuando trata de ser el padre o la madre de los padres, ¿no? Porque el padre o la madre no tuvieron los afectos resueltos y ellos tratan de ser las figuras dominantes y
y mandarles a los hermanos. O cuando se vuelven mediadores de los padres, también eso los quita del sistema de hermanos, sí, porque les da un lugar muy importante. Se vuelven los que medían los conflictos entre los padres metiéndose entre ellos. Claro. Y eso no ayuda, ¿no? Y eso genera muchas peleas entre hermanos, ¿no? Oye, Flavio, ¿pero tú qué opinas? ¿Hay que llevarse bien con los hermanos todo el tiempo? Digo, por salud mental, sí. Por salud mental, sí. Pero tiene que ver también muchísimo de toda el crecimiento que tengamos, ¿no? Con inteligencia emocional, el tener la madurez como para darnos cuenta hasta dónde o la magnitud en la que tenemos que estar rivalizando o estar compitiendo después de que empieza a haber una madurez. Nos damos cuenta que no es necesaria tanto la competencia. Fue en el inicio precisamente para empezar a formarnos, para empezar a ser fuertes, pero finalmente nos damos cuenta que necesitamos ser competitivos, no competentes, para evitar los conflictos. La competencia siempre trae, uno pierde, otro gana. Y la competitividad es, voy a hacer cosas, voy a sobresalir, pero sin ser yo el que gane y tú pierdes, sino vámonos los dos juntos. Entonces, en ese sentido, un poco ayudándonos uno al otro. Exactamente, en ese sentido sí podemos decir, en el momento en que yo me doy cuenta que la magnitud del conflicto o del desacuerdo que estoy poniéndolo como una rivalidad, no tiene un gran sentido ni tiene una salud mental. Entonces, cuando ya pero a ver, o sea, digamos que de manera utópica, pues sí, ¿no? Pero de manera real no es cierto que siempre te cambien tus hermanos. Hay temporadas que los quisieras ahorcar. Claro, sin embargo, es importante. Es importante que me lleve bien con mis hermanos. Es muy importante porque aunque la relación se pierda, aunque esté muy enojada con mi hermano, aunque no los conozca, como en mi caso, que hay muchos que no conozco, hay vínculo. Sí, hay un lazo. La relación se puede perder. Las relaciones terminan, sin embargo, el vínculo sigue ahí. Estoy vinculada a toda mi familia paterna, a toda mi familia materna y a toda mi línea de hermanos. Y sí, de una manera tal vez inconsciente y energética, pero a ver en lo cotidiano. Sí, un punto medular es entender eso. O sea, la realidad es que nos vamos a pelear. La realidad es que hay momentos de enfrentamiento y momentos donde más puedo odiar literalmente a mi hermano. Sí, claro. Pero desarrollar la capacidad de reparación del daño es también otra parte del proceso del desarrollo psíquico que es importante de saber incorporar, ¿no? Que mi padre, mi madre me enseña que aquello que rompí lo puedo arreglar, o yo mismo, saberme suficientemente bueno como para que si le hice daño a alguien, no me sienta en el temor de que ya no lo puedo arreglar. Con eso nos quedamos, Miguel Ángel. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Igual nos dejan y que nosotros nos dejen que nos pasen el enojo y solucionemos las cosas. Nos llaman la atención. Como ya somos grandes, pues no nos pueden pegar, nada más una llamada de atención. Nos llaman la atención y pues nos dan una plática de que no debe ser eso, somos hermanos. Bueno, nos llaman la atención y nos dicen que eso está mal, que no se debe hacer, que tenemos que compartir un lazo más unido. Pues nos llaman la atención a los dos, pero primero se arreglan los problemas y ya después hablan con nosotros. Que mi mamá trata siempre de calmarnos, de separarnos, nunca trata tampoco de evitar la pelea, sino hacer el diálogo y que tienes que decirle que se tienen que decir. Tratan de calmarnos y hacer como una conversación más amena. Nos dicen, a ver, cálmense, las cosas son así, tranquilas, y ya arreglamos las cosas por medio del diálogo. Nada, porque saben que son peleas que nunca nos tomamos en serio. Se enoja y la agarra contra las dos. Fíjense qué importante cómo es que los papás reaccionamos frente a las peleas de nuestros hijos. Eso también hace toda la diferencia, ¿no? La forma como nosotros reaccionamos. Flavio, ¿nos comentas algo de esto, por favor? Sí, claro que sí. Mira, cuando existe un conflicto, lo más sano es dejar que lo resuelvan. Estar nosotros ahí presentes. ¿De qué manera? Mira, hay un dicho que psicológicamente nos dice, solamente la catarsis evita una catástrofe. Entonces, si nosotros tratamos de controlar esa explosión que tiene uno y otro, no vamos a provocar una catarsis donde vayan a soltar, donde suelten la ira, donde suelten esa represión que tienen. Claro, necesitamos controlar que
En el momento que van a llegar a los golpes, entonces sí, ya le paras, ¿no? Y tocas la campanita y le paras. Los padres lo que necesitan es resolver los conflictos con los hijos, no por los hijos, que luego se vuelve una gran diferencia. Resuelvo el problema y entonces tomo alianza de uno de los dos lados y lo que pasa es que se provoca una mayor necesidad de revancha contra la otra persona. Probablemente en ese momento, probablemente lo haga después, pero de todas maneras es una venganza y se está provocando porque yo desde padre siento que él tiene la razón, le doy la razón y a la otra persona no. Entonces resuelvo el conflicto, yo lo resuelvo, no dejo que lo resuelvan entre ambos. Híjole, perdón, ahorita. Sí, bueno, y retomando lo que decía Miguel Ángel y Flavio, claro, hay que dejar que los chicos resuelvan, hay que insertar nuevos valores, no solo el de la competencia, sino el de la solidaridad, el compañerismo. Sin embargo, los chicos son muy leales a papá y a mamá. Y si en la pareja hay conflicto, hay rivalidad, hay revanchismo, claro que los chicos van a tomar eso. Como niños, como hijos, todo lo tomamos de papá y mamá. Claro. Entonces necesitamos primero también reforzar a papá y a mamá, que hagan alianza, que papá y mamá resuelvan sus conflictos de una manera sana para que los chicos puedan también empezar a resolver. Oye, ¿hay alguna función? O sea, el que los hermanos se peleen, ¿tiene alguna función? ¿Eso sirve para algo? Por supuesto. Claro. ¿Cuál es la función? Pues una función de descarga, una función de medir fuerza, una función de aprender a negociar. Pero fíjate que en este proceso algo que me parece un tip así muy básico para los padres. Antes de llegar, hay como cierto tipo de preguntas que podemos hacer cuando llegamos si hay un conflicto. Frecuentemente llegamos y decimos, ¿qué hiciste? ¿No? En lugar de ir a preguntar qué pasó. Cuando un padre llega y dice, ¿qué hiciste?, ya está acusando, ya se está poniendo una postura donde alguno de los dos ya para él está haciendo un juicio de valor sin haber entendido qué es lo que primero está pasando. Y creo que esto es fundamental como padre. Tú te conviertes en una especie de juez, de alguna manera es la función, es el rol que te toca. Pero si tú aprendes a ser un juez equilibrado, maduro, dentro de los primeros elementos que tienes que lograr es saber entender qué fue lo que pasó. Y una segunda cosa, otro tip así que yo pondría subrayado es, siempre debo validar los sentimientos de ambos. Quizá no sea oportuno hacerlo cuando están juntos porque no lo van a reconocer o no van a poder. Pero antes de emitir cualquier acción o juicio, que yo pueda decir, entiendo, puede ser que no esté de acuerdo, pero entiendo por qué te sientes así, entiendo que te hizo reaccionar de esta forma, ¿sí? Pero este hecho de que tú te sientas validado y reconocido en lo que estás sintiendo, ya de inmediato te ayuda a bajar esta ira que describía por aquí Flavia, ¿no? Cuando tú te sientes que alguien empatiza con tu sentimiento, aunque no esté de acuerdo, eso ayuda mucho para que la comunicación fluya y se pueda llegar a otro nivel de interacción con los hermanos. Claro, mira, justo con lo que dice Miguel Ángel, aquí nos comparten en el Twitter, Minoru dice, como adultos, si se tiende a hacer juicios con prejuicios, es probable, es necesario desarrollar la asertividad, dice. Y también dice, considero que al identificarse con otras personas, poniéndose en el lugar del otro, se romperá un círculo vicioso de agresión entre hermanos. Y también nos compartían sobre el tema de las edades, que claro que cuando hay diferencia de edades, que es la mayoría de los hermanos, no en el caso de los cuates o los gemelos, pero eso ya hace que la persona tenga diferentes visiones, diferentes intereses y por lo tanto puedan llegar a chocar o puedan llegar a discutir. También aquí nos dice Joseph, la rivalidad entre hermanos puede ser también por la diferencia de edades, es lo que les decía, esto hace que tengan diferentes formas de pensar. Y para resolver conflictos nos comparten también, yo castigaba el juguete de la discordia y sugiero turnos, nos dice. Estamos hablando también de niños pequeñitos, es que no es lo mismo, también yo quería compartirles, el otro día reflexioné sobre un post que me llegó, que decía que si de niños no hacemos caso a los pequeños problemas y a esas pequeñas discusiones que nos parecen tan insignificantes, no esperemos que de adultos se resuelvan solas otras situaciones más delicadas o más graves, ¿no? Entonces, me parece importante que desde pequeñitos empecemos a poner atención en esto. Sí, es que entra en juego varias cosas, Violeta, también. Otra cosa que me parece elemental ahí es, tú como padre tienes que saber también cuál es tu estilo de autoridad. Hay padres que tienen un estilo más autoritario, hay padres que tienen un estilo más relajado, pero si de pronto tú tienes un estilo autoritario y tienes un hijo
que en su estilo, su personalidad es relajado y pachanguero, pues ahí vas a tener un conflicto bien fuerte, ¿no? Claro. Entonces, saber leer quién soy, cómo reacciono, saber que con el hijo relajado tengo que ser más tolerante, aunque soy poco tolerante, es un ejercicio Pero, permanente. a ver, Miguel Ángel, eso que ustedes están describiendo, ¿cómo influye? Porque el tema de hoy no es la relación de los papás con los hijos, sino más bien la relación entre los hermanos. O sea, ¿por qué los hermanos pelean y cuál es el objetivo de esa pelea y en qué podemos ayudarlos? O sea, el que yo sea un papá autoritario y de repente tengo un hijo más relajado, o al contrario, ¿no? De repente soy un papá mucho más relajado y de repente me sale un hijo con una personalidad que no me cae bien o no me gusta. ¿Qué tanto afecta para que también entre hermanos se peleen? Influye completamente, porque si de pronto yo soy autoritario y tengo un hijo que le gusta obedecerme y seguirme al pie de la letra y no tengo la capacidad de distinguir que eso está generando una rivalidad y una competencia entre hermanos, bueno, ya me metí en un lío. Claro. Por eso, el saber leer a tus hijos, enseñarle a tus hijos incluso a leerte a ti y decir lo que estoy sintiendo, validar los sentimientos de cada uno, me parece que contribuiría a que esto no se vaya dando. A ver, vayan uno por uno. El Sí. padre, es que los padres son guías, o sea, aunque no es la relación entre padres e hijos, son guías, porque como tú decías, ¿no? Que si se pelean ellos, después de la pelea, Cristina, van a aprender a cómo solucionar los conflictos y cómo manejar los conflictos entre ellos. Porque después de eso tú les puedes puntualizar o les puedes observar, mira cómo a golpes no puedes arreglar las cosas, mira cómo te dolió, mira cómo lo recibiste, por qué no intentan hablar desde otro lugar. Enojados no van a resolver nada, pero eso lo tienen que vivir primero ellos y después los podemos guiar viendo la personalidad de cada quien, pero a veces es muy difícil porque los papás no se analizan a sí mismos, ¿no? Claro. Entonces sí es importante guiar en los afectos y educarlos para que sean asertivos, para que puedan comunicar y no cuando estemos enojados, regañarlos, porque entonces escuchan el enojo y no lo que les tenemos que estar diciendo, ¿no? Entonces es importante que también nosotros manejemos una comunicación asertiva. Oye, Carmen, pero fíjate, dices, yo de repente, después de la pelea, después de los golpes, después de tal, ¿en qué momento yo debería intervenir? Porque de repente llegar a los golpes, llegar ya a los insultos, ¿no como papá yo tendría que intervenir antes? Es que es dependiendo la edad de los hijos. Si son adolescentes, yo creo que antes, ¿no? Porque pues no se llega... Pero los niños así se rivalizan, empiezan sobre todo en varias etapas, en la etapa anal o después en la etapa edípica, ¿no? Donde empiezan a rivalizar mucho, empiezan los golpes. O sea, eso es ¿Pero yo básico. tengo que entrar antes? No, pues es que tienen que conflictuarse. Para mí, yo opino ¿Tú igual también que opinas igual? Sí, o sea, tienen que conflictuar. Y tú ya después entras y dicen, ¿ya ven? O sea, los dos lloran, así no se resuelven, no van a llegar a nada así, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Porque hay que validar los sentimientos, como tú decías. Claro, ¿tú qué Aquí piensas? son tres partes fundamentales. Una, primero, no podemos nada más hablar rivalidad entre hermanos sin meter la figura de los padres. Claro. No podemos separarlo. Es todo un sistema. Sí. Por el otro lado, yo cuando platico con personas que rivalizan, hermanos, parejas, etcétera, lo primero que les hago yo es cambiar la parte mental de que el que está en medio tenga que ser juez. Sin criticar lo que dijiste, el padre tiene la función de ser juez. Yo les cambio la parte semántica de decir, necesitas ser mediador. Porque si eres juez, entonces tienes el poder de decir, tú estás bien y tú estás mal. Y la parte de mediadores, ustedes van a resolver esto. Y que finalmente como mediador voy a llegar a decir, bueno, ¿y qué aprendizaje les dejó este diálogo? Para que no sea un diálogo de sordos precisamente. El diálogo de sordos se presenta cuando yo te estoy diciendo algo y yo no te escucho, estoy nada más pensando cómo te voy a contraatacar para ganar. Entonces sí es una competencia, pero cuando eres mediador, entonces vas dando nada más la palabra a cada quien y dejas que externe lo que tenga que externar. Paras un momento cuando ya hay ofensas, cuando ya va a haber golpes, etcétera, y entonces vuelves a retomar el tema para que finalmente ellos tengan que saber que sí, que no, hasta dónde yo tengo. ¿De qué edades estás hablando, Flavia? Mira, desde los
5 o 6 años ya pueden hacer eso. Ok, ¿sí? adelante, Pero por nada favor. más aquí. Nada más un último comentario, por Bueno. favor. Sí, ¿querías decir? Sí, nada más también ver estas etapas también que es totalmente importante, sin meternos mucho al concepto de la parte psicoanalítica, podríamos ver las 4 etapas, ¿no? La parte del niño, del adolescente, del adulto y del maduro. El niño es dependiente completamente de los padres, entonces Claro. sí lo que diga el padre es la ley. La segunda etapa, la etapa de la adolescencia, es la etapa de la contradependencia. Estoy en contra de todo y a favor de nada. Sí. Entonces, en esa parte necesito yo ser mediador, pero un mediador tolerante. Claro. ¿sí? Sí, ¿no? Y intervenir ahí la cruel paradoja de la verdad. Pero en ese momento de la cruel paradoja de la verdad tienen que aceptar que uno tiene las chanclas se venden por pares, entonces para caminar bien tenemos que comprar las dos. Claro. Y tienen que ser del mismo número y de la misma actitud. La siguiente etapa es la etapa de los adultos, que son la independencia. Yo solito la puedo hacer. Entonces ya cuando hay un mediador también adulto, pues sí, lo deja que lo resuelvan nada más. Lo único que está aquí es esperando que en el primer trancazo suene la campana. Oye, y el interdependiente, pues ese ya no necesita más. Claro, oye, fíjate que en lo de adultos, porque bueno, obviamente no dejas de ser hermano cuando te conviertes en adulto. Estás hablando de esto de la mediación, ¿no? Y a veces cuando ya entras al mundo de los adultos, consideras que ya nadie te puede decir nada, pero qué Exacto. importante esto que tú comentas. Inclusive cuando somos adultos, puede haber un mediador que me ayude a resolver entre hermanos el conflicto. Todavía debe No de. se acaba. Y es cuando, si no tengo un tercero como mediador, la mediación es la sociedad. ¿De qué manera? No lo vamos a platicar tú y yo sentados en la casa solos. Nos vamos a un café donde haya gente. Claro. Y entonces ya tengo los mediadores alrededor porque no me voy a levantar y te voy a dar un gol, me voy a esperar un poquito más. No te voy a levantar la voz porque estamos en la sociedad y como que medio me aguanto. Sí. A veces la sociedad me hace el de mediador, exactamente. claro. Entonces cuando soy independiente no necesito de alguien más. Yo mismo soy mediador, pero con la presión social. Y a veces sí necesitan de alguien más si no lo sí. aceptan. Los Sí, adultos. sí, claro. A ver, adelante, por favor. Bueno, retomando tu pregunta, Cristi, de si cumple una función esta rivalidad entre hermanos, quiero retomar la palabra de Flavio, de que somos un sistema. Claro que somos un sistema. No podemos separar a los dos hermanos que rivalizan, porque estamos inmersos en un sistema. Y hay también funciones sistémicas. Tal vez cuando hay un conflicto muy grande entre hermanos desde pequeños y se continúa en la adolescencia y se continúa en la adultez, nos está hablando de que tal vez hay una identificación de estos hermanos con con víctimas o victimarios del sistema. Necesitamos ampliar la mirada y mirar más allá. Porque cuando yo como padre ya no puedo ponerle límites a mis hijos, se me sale de control totalmente, o es una rivalidad inmensa, necesitamos mirar más allá. Yo quiero comentar algo dame un de eso. segundito, corazón, porque nosotros como hijos somos muy leales, muy leales. Y si también hay rivalidad entre papá y mamá, me estoy entonces, tal vez un hijo se alía con mamá, otro hijo se alía con papá y se hace la guerra en la familia. Claro, en una sola familia hay una guerra, ¿no? Sí. Vamos a ver un sondeo, pero antes, Sandy, ¿quieres leernos una llamada? Yo les quería leer algunos ejemplos de por qué la relación de los papás no se puede separar, o la presencia de papá o mamá y de otros familiares no se puede separar de la relación entre hermanos. Miren, aquí nos dice Juan Francisco, en el hogar debe haber armonía. A mí a los 8 años me dejaron a mis hermanos a cargo, ¿no? Los hermanos tomaron el hermano mayor tomó el cargo de los papás. Ellos tenían entre 3 y 4 años. Fue un verdadero suplicio debido a que me provocó mucho estrés y de ahí, bueno, dice que se fue a la bebida. En algún momento tuve cierto resentimiento con mis hermanos cuando la responsabilidad de cuidarlos
era de mis padres. Claro. Él tuvo que asumir. Pero y fíjese ahí- que estoy de acuerdo, ¿no? Por supuesto que sí, lo de los papás, obvio, yo dije, lo que es importante, bueno, es que nos concentremos en lo que los hermanos están peleando. Claro que tiene que ver con los papás, pero vamos a ir a un corte en un momentito, pero regresando también, ¿qué tanto tienen que ver las personalidades, no? Porque a veces nosotros podemos ver a familias donde los papás tienen una buena relación, no hay grandes conflictos, porque sí existen, no todas las familias viven en pleito eterno, y sin embargo la personalidad de repente no permite a algunos hermanos, no tanto un conflicto fuerte, sino cómo son, ¿no? La personalidad no les ayuda para poderse relacionar, ya ustedes nos dirán. Vamos a un corte, pero antes acompáñanos a ver el siguiente sondeo y quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Pues les digo que no peleen, que tienen que aprender a arreglar las cosas con palabras. Pues un correctivo, pero no a grandes rasgos, o sea, tranquilo, ¿no? Hablar con ellos, ubicarlos, guiarlos. Yo creo que enseñarle que siempre hay un punto de diálogo en cualquier conflicto, que lo último, y bueno, yo no acepto los golpes, pero que en todo caso eso es lo último, que lo primero es hablarlo, ¿sí? Discutirlo y llegar a un acuerdo. Platicar con ellos a solas para que vean que no hay necesidad de arreglar las cosas con insultos y mucho menos a golpes. Trato de dialogar con ellos para que tengan una buena relación. No, yo creo que no, pues porque respecto al género, pues deben de educarse igual, para evitar cuestiones como de machismo, de que a las niñas les toca ayudar y a los niños no. Yo creo que sí por igual. Si los educas parejo, pues no resulta perjudicial, al contrario, les hace un favor a futuro, ¿no? Yo creo que cada hijo tiene una personalidad distinta, aunque sean de los mismos papás, y uno tiene que estar atento a eso para saber cómo llegarles, cómo enseñarles, cómo inculcarles valores o lo que uno quiera que aprendan. Yo creo que no. Yo creo que sí. En realidad ellos se dan cuenta que a ambos se les da el mismo cariño y las mismas atenciones. No tienen el mismo carácter. Fíjense qué interesante lo que dicen, ¿no? Esto de la personalidad. O sea, un poquito yo les preguntaba antes de salir al corte anterior, ¿qué tanto de repente es pues mi personalidad la que no concuerda con otro de mis hermanos, ¿no? A veces no es algo que tenga que ver con algo más profundo, sino solo eso. A ver, Miguel Ángel, ¿nos puedes comentar? Sí, mira, de pronto es como muy necesario ser consciente. Hay algo que le llamamos, por ejemplo, caracteres sociopáticos, ¿no? Es el típico personaje que es medio pasado de lanza, medio abusivo, medio aprovechadito, y a veces hay cuestiones que tienen que ver con tu naturaleza, con tu temperamento. Obviamente ahí la sociedad misma te va marcando límites y es donde se vuelve muy importante que los padres dejen vivir las consecuencias de sus actos a los hijos. Porque a veces ahí empieza uno de los motivos más fuertes de odio o resentimiento. Cuando me doy cuenta como padre que mi hijo se está pasando de listo, pero como me cae bien, como a mí me hubiera gustado ser, como el hermano al que está molestando me recuerda a mi hermano que se pasaba de listo conmigo, se empiezan a jugar ahí el entramado que tú dices con espinas, y entonces empiezo a validar o a justificar acciones que en el fondo van a generar un resentimiento entre hermanos. Por eso te decía que el entender qué está detrás de cada una de estas cosas te puede llevar a que liberes a la persona. Claro. El que es abusivo, si es parte de su temperamento, pues bueno, quizá con límites sea suficiente, pero hay casos donde a lo mejor necesitas ver a un psiquiatra, ver a un neurólogo, porque hay, por ejemplo, padecimientos de los lóbulos frontales, de personas que tienen una impulsividad que está más allá de su posibilidad de verdad de control. Tú lo ves en niños muy pequeños que de pronto en la escuela ya saben que no se puede echar un gas en el salón, y como causa hilaridad se echan el gas en el salón a pesar de que habrá una consecuencia negativa. Entonces, si de verdad hay un factor que está más allá de su control, hay que atenderlo con el especialista que corresponde. Si es un defecto de carácter, pues bueno, papás, grupo, hermanos tendrán que aliarse para contenerlo sanamente sin ser abusivos ahora contra él. Claro. ¿No? Oigan, pero ¿qué pasa cuando sí de veras uno de mis hijos me cae mejor? Pues eso, ya hay una afinidad.
Pero yo sí siento que tiene que ver mucho de cómo fui yo tratada o del número de hijo que yo también fui, que también estoy proyectando en el niño, que estoy poniendo mis sentimientos en el niño. Entonces ahí hay que tener cuidado. Los hijos consentidos, Cristina, generalmente tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Con lo que yo espero, con lo que yo quiero, con cómo yo me veo, cómo yo deseo ser. ¿Cuántos de nosotros ponemos las expectativas de lo que nosotros queremos en los hijos? Entonces también ahí hay que mirarlo, ¿no? Y hay que ver que no estemos poniendo cosas, ¿no? Y ser un poquito más justos y equilibrados. Porque los otros o el otro se puede sentir muy lastimado, ¿no? Hecho a un lado, excluido. Aquí tengo algunas llamadas de esto. Teresa Carrillo nos dice, mi mamá siempre ha hecho comparaciones entre mi hermana y yo. ¿Cómo puedo arreglar el problema? También dice... Eso duele mucho, Sandy, eso hace mucho daño. Acá dice Lisette, la rivalidad más fuerte de los afectos es de los afectos, principalmente los padres, y cuando los hijos consideran que hay traiciones emocionales, traiciones amorosas. Es decir, ¿no? Como una preferencia por uno y que son preferencias muchas veces muy claras y que se muestran muy, muy claramente. A ver, Sandy, espérame, eso, para que no se nos pase eso, a mí ahí me gustaría que comentaran, porque yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles son las razones de los pleitos? Y sí, los dos, por favor. Es que, por eso quería terminar los tres casos de lo mismo. Aquí hay otra, dice Mónica, mi mamá siempre ha hecho diferencia entre los hermanos, a uno de ellos siempre le ha dado más. Esto ha provocado peleas entre hermanos. Claro, y eso que se dice, que puntualiza Sandy, que nos dicen en las redes, es muy importante porque habla entonces de emoción, ¿no? Del amor, del conflicto que tiene que ver con la relación de amor que establezco. Sí, Flavio, por favor. Exactamente, mira, si hablamos de emociones, sentimientos, sensaciones, etcétera, eso es secundario, pero el origen son tres causas fundamentales de ausencia, y son ausencia. El conflicto que se genera entre dos personas, hablando de hermanos, es el conflicto por la ausencia de presencia, de posesión, ¿sí? Y de atención. Si se generan estos tres, cualquiera de estos tres, empieza a haber un conflicto de rivalidad, ¿sí? ¿Sí? Por la presencia, la posesión o la atención. ¿Sí? Claro. Entonces, o sea, eso desencadena. Si yo veo que eso se lo dan a uno de mis hermanos o una de mis hermanas y no lo tengo yo, no lo siento yo, a mí no me lo dan. Sí, posición, para hablar más claro en estas partes, posición, posesión y atención. Claro. Cuando hay una falta de estos, entonces sí se genera una emoción en las personas y aflora este sentimiento que después son las conductas reiterativas. Que entonces eso nos llevaría a lo que estábamos platicando de los adultos, de repente las herencias, cuando ya se pelean por herencias es por posesión. Adelante, pero por posesión también no es tanto eso, sin la parte material, sino la parte emocional. Emocional. ¿Sí? No pertenezco. Que se refleja en eso, ¿no? Sí, se traduce. Flavio? O sea, se refleja no solamente, también permea hasta lo material, ¿no? De repente hay preferencias en ese sentido, a uno le dan más dinero que al otro, o más apoyo de diferentes maneras, no solamente económicas, sino emocionales, como dices. Sí, cuando vamos a poner solo un caso, no quiere decir que sea la regla general, pero el hermano mayor cumple años y le regalan un carrito, control remoto, etcétera, etcétera. El hermano siguiente le regala un carrito, pero de fricción, porque es más chico. En esa parte de posesión ya tiene una ausencia y tiene un comparativo de que por qué a él le dan y a mí no me dan. ¿Sí? Oye, y después aparte también un poco más grandes, hablando de adultos jóvenes, de repente pues a uno le dan un coche y a otro no, o sea, no solo un carrito un coche real de los que salen a la calle y circulan. Y deja de eso, los permisos. El grande puede salir y llegar, por decirte algo, a las 2 de la mañana y el otro tiene que llegar a las 11. Claro, y también a ver, por género, favor, adelante. La diferencia de sí, género. Mujeres y hombres, tú no sales. Cosa, los niños otro. Y por ejemplo, tú si tienes la oportunidad o te apoyo en tus estudios y tú no. Porque eres la niña, mujer, porque eres la chiquita. A ver, y eso es lo que yo quería comentar, aunado también a lo que dice Carmen. Claro, yo como padre, yo como madre, estoy proyectando en mi hijo algo que me faltó o algo que quise ser. Ajá. Entonces me identifico con alguno de mis hijos. Claro. Y yo le diría a las 3 chicas que hablaron, a las 3 personas que hablaron, que y con todo y que mi padre, y con todo y que mi madre consintió a alguien, me ama.
nos aman, hay amor para todos los hijos. Oye, ya tuvimos un programa donde otra terapeuta nos dijo lo contrario. O sea, donde hay nos amor, dice, no hay amor. necesariamente hay amor, hay responsabilidad, que es diferente. Pero bueno, y yo te diría, y yo te diría que ¿puedo decir algo realmente de hay las amor? herencias? Ajá. Sí, claro. En lo que es cuestión de herencias, fíjate que en lo sistémico hay una posición bien interesante. Dicen que el hijo que es desheredado toma el lugar de un hijo que fue muerto. O sea, si un hijo es abortado, si un hijo es excluido o si un hijo murió, generalmente los padres tratan de reponer esa ausencia con el hijo vivo. Entonces el hijo vivo asume la tristeza, la soledad, el abandono del hijo que está muerto y se excluye del sistema. Y generalmente los padres lo desheredan. Ay, qué cosa. Es una cosa inconsciente. Oigan, pues bueno, por acá vamos a platicar con alguno de los papás. ¿Cuál es tu nombre? Ya me taparon Maru, ¿cómo estás, Maru? Bien, gracias. Bienvenida. Oye, aquí oyendo todo esto de los conflictos, tú me estabas diciendo que tus hijos se llevan 11 años y nos vas a platicar de un conflicto que tuvieron. Sí, yo no sé, no logro identificar cuándo empezó esto, pero de repente empezaron a pelear. Y a faltarse al respeto. ¿Hace cuántos años más o menos lo identificas? Esto lo puedo identificar hace 10 años. Esto terminó con batallas campales. Ellos no se daban a sacarse el mole, como decimos, se daban, pero horrible. Entonces, ¿Y tú qué hacías? Pues yo me paralizaba, trataba de separarlos, me metí entre ellos. Era algo muy doloroso, profundamente doloroso para mí. Y pues yo pedí ayuda, le pedí ayuda a mis hermanos varones, pero no, cuando le dije a uno de mis hermanos, o sea, qué exagerada eres, eso no puede estar pasando, y un día le tocó a él presenciar, ver cómo peleaban mis hijos. Se espantó tanto que el siguiente fin de semana yo en casa tenía a mis hermanos, pues hablaron con los dos. Esto terminó con que mi hijo mayor se fue de la casa. Y bueno, ahora actualmente mis hijos se respetan, tienen una relación de respeto mutuo y bueno. ¿Qué edades tienen hoy? El mayor actualmente tiene 39 años y el menor 28. Y ahora se respetan, mucha diferencia de edades entre ellos. 11 años. O sea que tú tuviste que pedir ayuda. Fíjense, ¿qué le pueden decir ahí a ver, Miguel Ángel? Mira, a mí me parece como básico. Hay momentos críticos donde los padres tienen que tomar decisiones, aunque esto implique algún temor que yo tengo, ¿no? Yo lo veo típicamente con estos hijos que son como abusivos. De pronto también tenemos que entender que detrás de esto está en juego el poder, la forma de poder, y realmente hoy vivimos en un mundo donde el abuso de poder es algo a lo que nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado. Entonces, correrlo de la casa si era lo necesario, dónde va a dormir, qué va a comer, no sé. Si él se siente tan competente y capaz de ir y agredir a un hermano o de pasar por encima de los demás, una de las consecuencias que la vida le tendría que dar es que aprecie y valore lo que yo le estoy dando hoy aquí. Y de esa forma la vida solita te pone en tu lugar. Oye, ¿no? Miguel Ángel, fíjate, me llama la atención porque los cuatro ustedes han estado diciendo insistentemente, bueno, tendríamos que voltear a vernos como papás para ver qué fue lo que sucedió de mí que provocó eso, porque sí, porque esto es desde niños y nosotros tenemos mucho que ver. ¿Qué tendría que haber visto ella? O sea, si ella, Maru, o otro papá que nos esté viendo, otra mamá que nos esté viendo, que diga, estoy en este conflicto, pero ¿qué tengo que voltear a ver de mí? Tal vez no alcanzo a percibir qué estoy yo provocando. ¿Qué les recomendaría que voltearan a verse de ellos mismos? Mira, otra vez partimos a la edad, depende de la edad. En el caso de estos hombres, realmente yo le diría a la señora, mire, ni se preocupe ya porque no le toca ya es momento de que ellos tomen sus decisiones y ellos asuman consecuencias. Si los hijos fueran más jóvenes, sí tendría que estar muy atenta a la preferencia que tiene con alguno de los dos. A veces damos mensajes no verbales, no es lo que digo, sino lo que hago, ¿no? Y de pronto tengo un poco más de atención con uno que con otro. Y a veces solo porque tienen diferencia de edades, ¿verdad? Simplemente, ¿no? Y además es otra cosa que lo ves mucho con los niños pequeños, cuando el hermano de 8 años quiere hacer lo que hace el de 14. No es posible, ¿no? Y los hijos pueden no entenderlo. Y ahí te toca como padre luchar con esta guerra psicológica que ellos van a hacer en contra tuya para hacerte sentir culpable y tener la firmeza y la claridad, la convicción como adulto. Estoy decidiendo esto porque sé que es lo que te conviene, aunque no lo entiendas en este momento.
valido que no te guste, valido que te enojes, me puedes decir que estás enojado, lo que no se vale es faltar al respeto. Tere, ¿no? ¿qué quieres decir? Y también yo como madre debo de empezar a mirarme también como hija. Creo que ese es un punto medular que se nos está escapando. Porque yo o sea, primero, ¿cómo fui como hija? Sí, claro. O cómo estoy ahora como hija. Ok. Porque si yo no miro o estoy en conflicto con mi padre o con mi madre, eso lo heredo. O sea, lo heredo si no lo hago consciente. Si no lo hago consciente, lo heredo y entonces los chicos van a conflictuarse también. Claro, esas rivalidades que se pasan generación tras generación. De generación en generación. Sí. A ver, Flavio y después, por favor. Sí, mira, aquí volveríamos a tocar el tema de qué estoy haciendo yo y es echarme este clavado introspectivo y darme cuenta que necesito nuevamente, la repetición, ser mediador nada más y no resolver el conflicto, sino dejar que lo resuelvan, o sea... Pero fíjate, en el caso de Maru, ¿no te asombra, Flavio, escuchar que decía que eran batallas campales, que inclusive se sacaban el mole? Digo, lo dice ella de manera como lo escuchamos cotidianamente, pero está hablando de sangre. Pero voy para entre allá. Dos hijos que ama. Voy para allá. Precisamente cuando yo resuelvo el conflicto o no permito que se resuelva el conflicto, cuando se genera años atrás, el conflicto ahí queda latente, los conflictos porque no ella se dice, pueden yo me evitar. quedo parada, ¿oíste? Dice, yo me quedo como congelada. Sí, ahora. Ajá. No, dice que cuando se peleaban ella se queda congelada. Sí, pero el conflicto donde los padres necesitamos parar es precisamente cuando ya viene esta agresión. Ahí necesitamos parar y no seguir generando o soltando el conflicto en ese momento, en el momento en que ya están en los ánimos encendidos. Oye, y si yo como mamá me quedo así parada, tengo que revisar por qué me da tanto miedo. Claro, exactamente. O sea, qué parte de mi historia me da tanto miedo. Exactamente. A ver, Claudia, Carmen. Carmen, perdón. Sí. Discúlpame, Carmen. Mira, aquí lo que le preguntaría a usted es cómo vivió la violencia usted en su casa, ¿no? Si usted está viendo repetir escenas de su propia historia con sus hermanos o sus padres en sus hijos, ¿no? A ver, vamos a ver qué te dice. Con mis hermanos no, pero en mi familia, pues yo viví extrema violencia. Claro. Un padre alcohólico. Claro. Que después, bueno, pasó más tiempo de su vida en Alcohólicos Anónimos que cuando bebió, pero el daño estaba hecho, muy violento, muy violento. El daño para ti, sí, ¿no? por supuesto. Ahí usted lo que tendría es trabajar mejor la relación con su padre para tener una mejor relación con sus hijos. Y también es importante que cuando los hijos ya tienen cierta edad dejen el nido familiar, porque cuando son hombres empiezan las rivalidades fuertes por el territorio. Entonces sí también tienen que tener su propia casa y su propia independencia. Yo le pregunto como madre, que yo también soy madre, la necesidad probablemente que tuviera usted de que ellos se quedaran con usted, ¿sí? Porque no, digamos, no dejaron el nido pronto. Sí, ese aspecto, en realidad mi hijo mayor se fue de casa por ahí de sus 20 años, cuando estaba en universidad, y rentó un departamento con algunos compañeros de la universidad, pero regresaba así de manera intermitente, pocos meses. Y era cuando se creaban los conflictos. Sí, bueno, al principio no. Cuando nació el menor, el mayor era muy amoroso con su hermano. Después, cuando fueron creciendo, fue cuando el motivo del enojo era yo por parte del menor, porque él asumía que yo le daba, que yo quería más a su hermano. Sí. Fíjate. Oiga, entonces, nos vamos a tener que ir a un corte. Maru, muchísimas gracias, porque aparte de tu caso nos ayudó muchísimo para poder verlo desde diferentes perspectivas. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Mañana lo invito a que no se pierda el programa, el tema como siempre muy interesante y es el papel de las mujeres en la iglesia. Esto es un tema en el que nos va a gustar mucho conocer su opinión porque, bueno, la participación más activa de las mujeres en todas las áreas es cada vez más una realidad y es también una necesidad vital. Pero bueno, aun cuando en muchas sociedades modernas el rol de la mujer ha sido cada vez más reconocido,
dentro de las instituciones religiosas las mujeres aún nos sentimos discriminadas, olvidadas y muchas veces invisibilizadas. Así que mañana en Diálogos, bueno, pues nos interesa saber su opinión sobre el papel de la mujer en la iglesia. Esperamos sus comentarios. Con ayuda de los especialistas vamos a analizar este tema. Vamos a ver ahora un sondeo en donde le preguntamos a las personas, ya en el tema del día de hoy, si las peleas entre hermanos pueden perjudicar la vida adulta. ¿Ustedes qué opinan? Los hermanos son uno de los mejores regalos de vida porque representan la posibilidad de aprender a dos cosas básicas que todo ser humano debe saber hacer: saber competir y saber compartir. La relación de hermanos es una gran oportunidad de vida desde el punto de vista psicoanalítico. El famoso complejo de Edipo y estas cosas te da como una pauta para saber compartir y saberte hacer a un ladito cuando te corresponde, saber defender tu lugar cuando te corresponde, todo en una situación de balance y de equilibrio. Es que como es una red familiar, también depende mucho del respeto, de las jerarquías que tenga el hermano. Por ejemplo, el hermano mayor a veces no se le respeta y el hermano mayor estuvo más tiempo con los padres, fue al que más le exigieron, fue el que abrió el camino para los demás chicos, ¿no? Y el que ayudaba a los padres a veces con los hermanos chicos. A veces el hermano grande tiene mayor poder y es normal que tenga mayor poder y no es que tenga mayor importancia. El problema es cuando se pone en un lugar que no le corresponde, cuando trata de ser el padre o la madre de los padres, ¿no? Porque el padre o la madre no tuvieron los afectos resueltos y ellos tratan de ser las figuras dominantes y mandarles a los hermanos. Pero tiene que ver también muchísimo de toda el crecimiento que tengamos, ¿no? Con inteligencia emocional, el tener la madurez como para darnos cuenta hasta dónde o la magnitud en la que tenemos que estar rivalizando o estar compitiendo. Después de que empieza a haber una madurez, nos damos cuenta que no es necesaria tanto la competencia. Fue en el inicio precisamente para empezar a formarnos, para empezar a ser fuertes, pero finalmente nos damos cuenta que necesitamos ser competitivos, no competentes. Es importante que me lleve bien con mis hermanos. Es muy importante porque aunque la relación se pierda, aunque esté muy enojada con mi hermano, aunque no los conozca, como en mi caso, que hay muchos que no conozco, hay vínculo. Sí, como todas las peleas. Claro que sí. A veces. No. Más bien son los problemas y los roces que tienen los familiares cuando deben ser de apoyo. Yo creo que sí, porque luego cuando los hermanos están peleando, pues los padres se dividen, no saben si qué hijo tiene la razón y cuál es el que está mal y a quién corregir y a quién no. Yo creo que sí, porque pues entre los padres a veces no saben a qué hijo irle. Mi mamá siempre me ha dicho que si yo no aprendo a decirle las cosas a mi hermano, más adelante vamos a vivir con rencores e hipocresías. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues lo principal en una familia es la unión. Entonces, si hay conflictos, pues siempre va a verse perjudicada la familia. Si sabemos superarlo, no. Sí, porque queda como el resentimiento de cada uno. Pues ahí estamos escuchando varios testimonios y la opinión de la gente, si puede afectar o no en la vida adulta. Y miren cómo sí, hay varias personas que nos dan su testimonio. Aquí un anónimo dice: había tanta rivalidad entre mi hermana y yo que ahora ya adultas nuestra familia no se habla. Ella es la que siempre ha hablado de mí y hasta ha inventado que yo me metí con su esposo. Mi mamá de chiquitas, cuando peleábamos, nos decía: ya mátense, en lugar de que nos ayudara a no discutir. Es una historia muy triste, dice, porque perdí a una hermana. Aquí Blanca nos comparte: soy la tercera hija, posteriormente mis padres se separaron y tuvieron más hijos. Ocupo el 5º lugar de mis 8 hermanos, siendo la tercera hija. Y dice: desgraciadamente, hubo muchos pleitos y enojos, busqué la hermandad y cariño. Desgraciadamente murió mi hermana durante su enfermedad, no pude verla y mi mamá nunca hizo nada por arreglar este conflicto. Se pregunta por qué mi mamá habrá actuado así. También en el Twitter tenemos más comentarios. Nos dice Jazmín: entre hermanos aparentemente se llevan bien, pero cuando fallecen los padres también vienen otros problemas. En el caso, mi papá tiene 3 hermanos y dice que hubo muchísimos conflictos a la hora de que los papás faltaron, ya conflictos de adultos. Tere Castillo dice que su mamá siempre ha hecho comparaciones entre hermanos y que de ahí radica
gran parte del problema de su relación. También nos dice aquí Aurora Castrejón, que tiene 2 hijos, ya adultos de 38 y 37 años, y desde niños ella les decía que se cuidaran y se respetaran para evitar que después, ya con parejas, se separaran. Y ella pregunta si esto está bien o está mal. Y es que sí es un hecho que si desde el núcleo familiar aprendemos a llevarnos bien, o por lo menos a no tener estos grandes conflictos, pues será muchísimo más fácil al extenderlo a la pareja, porque también hemos recibido testimonios, Cris, de parejas, con mi pareja me peleo con mi hermano y con la pareja de mi hermano. Entonces Híjole, ya se van haciendo más grandes los conflictos. Sí, gracias por leernos todas esas llamadas, mi Sandy. Y bueno, por aquí tengo a Paco. ¿Cómo estás, Paco? Contento. Sí, por la invitación y por el tema. Gracias. Está padrísimo. Fíjate que estaban comentando lo importante que los papás voltearan a verse, y tú me decías que en tu caso tú de repente dijiste, bueno, tengo que ayudarlos. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, primero que todo, debido a que vengo de diferentes formas de convivir entre los hermanos de mi papá y los hermanos de mi mamá, en donde eran conflictivos y yo no veía cómo se resolvían los problemas. Mi madre muere y sus hermanas no se hablan, ¿no? Finalmente ves así como un velorio todo separado, veo conflictos con la familia de mi papá y veo que no se resuelven de la manera más adecuada, sobre todo porque hay más violencia, hay separación entre los primos, nos fuimos separando y de repente pues bueno, me caso y digo, ¿cómo le voy a hacer ante los conflictos que yo creo que son naturales, ante los conflictos que yo creo que se tienen que dar? Tengo un niño de 8 años el día de hoy, una niña de 6 años y hay conflictos, ¿no? Desde pequeños, porque uno es hombre, yo empecé a entender que eran naturales y había que aprenderlos a manejar entre ellos y la visión que yo tuviera. Me cuestioné y empecé a investigar y entonces hoy me dedico a aprender. Voy a tomar talleres de formando familias sanas, formando empresas sanas, cómo ser un mejor padre. Ahorita que hablaban pensamiento sistémico ya lo tomé, es algo maravilloso y me di la oportunidad de invertir mi tiempo para poder transformar esto que yo venía viviendo en algo diferente. Oye, ¿y sí sientes que has podido aplicarlo con eficacia? O sea, ¿sientes que tus hijos pueden resolver sus propios conflictos? Claro, yo creo que después de la teoría, pues viene la práctica, ¿no? Porque se oye bien padre el pensamiento y todo esto, y a la hora de ver a los niños pelear es donde hay que aplicarlos, ¿no? Claro. Darles la oportunidad a mis hijos que experimenten sus emociones, sin tratar de ser el juez que decía ahorita uno de los participantes, y ser un mediador, y de repente te quedas así porque no estás viendo como muy justo, pero es mi justicia o la justicia entre ellos, ¿no? Mi equidad o la equidad entre ellos, y cuando les doy la oportunidad de hacerse responsables del trompo que se avientan de esta discusión, pues bueno, finalmente me quito, les doy un espacio, aprendí a dejarlos a uno cada en su lugar, retirarme yo y hacerlos responsables. Muy bien. La última vez hubo un conflicto entre si salíamos o no salíamos a algún lugar, empezaron, yo quiero ir a este lado, el niño yo no quiero porque ya fuimos una vez, le dije, bueno, como no se ponen de acuerdo, pues no salimos. ¿Les parece bien? No salimos y cuando estén de acuerdo, me hablan, me retiré, los dejé. A los 20 minutos se entrenaron agarraditos de la mano y me dijeron, papito, ya nos pusimos de acuerdo, vamos primero a este lado y luego si quieres vamos al de donde quería Paco. Y lo pudimos negociar. Entonces es poco a poco dándoles la oportunidad y que hay un aprendizaje, yo lo entendí, hay un aprendizaje en cada discusión, en cada pleito, para mí y para ellos. Ay, Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es importante saber que hay familias que sí lo resuelven. Sandy, y sí, yo claro. quería, precisamente escuchando el testimonio, a ver si nos ayudan, porque aquí nos dice algo Ana Beatriz, precisamente pregunta por algún tipo de terapia. Mi hermano tiene 31 años, nunca nos hemos llevado bien y dice, ¿qué tipo de terapia me puede ayudar para sobrellevar la situación? Ya intenté hablar con él, pero no quiere convivir conmigo y tampoco me quiere, por lo que puse distancia. Sin embargo, esta distancia también ha afectado a mis padres, pues cuando los invito a salir, no aceptan porque mi hermano no va. Y dice, tampoco ellos ponen nada de su parte. Cabe mencionar que a mí como mujer me han exigido más y en cambio a mi hermano no. Entonces, fíjate, bueno, Miguel viendo Ángel, que hay un claro ejemplo de que puede sí, sobrellevarse esta situación a través de una terapia,
¿qué le podrían decir? Mira, y qué este es un interesante ejemplo aparte del conflicto. De las famosas familias muégano, donde no hay la posibilidad de diferenciarse. Digo, es muy triste lo que está diciendo, pero si hay una alianza ya entre el hermano y los papás y otra vez se ve el favoritismo, pues seguramente lo más sano es que ella tome su distancia, ponga sus límites. A veces encontramos la familia en los amigos. Los amigos son esas familias que nosotros elegimos. Y en este punto me gustaría como marcar lo siguiente, psíquicamente hablando, hay como 3 posiciones que podemos identificar claramente y que si no respetamos ese lugar y lo que psíquicamente implica, podemos provocar estas rivalidades. Estoy hablando del hijo, padre y abuelo. Cada uno de estos tiene una postura y una característica y una condición psicológica. Cuando tú eres niño, normalmente recibes. Cuando tienes tu propio hijo y pasas a la posición de padre, hay 2 fenómenos muy interesantes a entender ahí. Porque paso a ser adulto, lo cual con respecto a mi padre me coloca en un lugar de igualdad, ¿sí? Sigue siendo mi padre, moralmente es mi autoridad, pero como adulto, ¿sí? Ya tenemos igualdad de derechos. Y el abuelo es empujado, el que era el padre pasa a ser el abuelo. Cada vez que platico esto me recuerdo cuando tendría yo como 18 años, llegó un escuincle que me jaló el pantalón y me dice, oiga señor, y yo sentí un pavo en la cabeza cuando dije, ¿cómo que señor si yo soy chavo? ¿Qué te pasa, escuincle? No me digas señor. Bueno, esto es porque cuando tú pasas de la posición a hijo a padre y de padre a abuelo, hay una serie de acomodos psicológicos que tienes que aceptar, que tienes que entender. Si el abuelo no deja el lugar de padre y no le da el poder al padre de funcionar como padre, va a meter lío a este padre con los hijos y estos hijos con los hermanos, ¿sí? El ejemplo que nos daba la señora fue muy interesante porque fíjate cómo a partir de una vivencia de su pasado, donde ella se paralizó ante la violencia, eso la inhabilitó como adulta para poder reaccionar en el momento que sus hijos estaban respondiendo como niños pequeñitos. Claro. Entonces, este trauma, esta situación que no he resuelto, hace que yo me regresione y pierda funciones psíquicas, capacidades de adulto que podría tener, ¿no? Me hace verme vulnerable. Por eso es tan importante que uno vaya entendiendo y resolviendo los conflictos del pasado, para que en el presente yo no pierda estas funciones y capacidades que seguramente intelectualmente, en cuanto a conocimiento, experiencia de vida, me lo permitiría. Pero si yo internamente me hice, en ese momento que la señora recuerda la violencia y se recuerda como aquella pequeñita que no podía hacer nada, pierde esa posición en estos lugares. Ahora, hablando de los abuelos, por ejemplo, pasar esa posición, imagínate si yo científico me dijeron, oiga señor, pues el abuelo que se siente chavo y que le va bien y de pronto abuelo, pues aceptar ese lugar requiere mucha generosidad y mucha madurez, porque cuando entras al abuelo, pues se te está acercando la muerte, se te está acercando la vejez. Yo tengo pacientes que de pronto, que no me digan abuelo, que soy titito, no soy abuelito, porque no me digas abuelo, ¿no? Entonces, este acomodo psicológico, si no se va dando, nos mete en muchos conflictos y que va a repercutir seguramente en rivalidades entre los hijos. Es muy complejo, como ves, Cris. Pero muy claro, muchas gracias, Miguel Ángel. Oigan, tenemos por acá Virginia, que quiere hacer un comentario de justo lo que hemos estado platicando y escuchando. A ver. Bueno, yo escuchaba al especialista que decía hace ratito, ¿no? Que mucho tiene que ver, yo me pongo en la posición de mamá. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y el de en medio es muy amoroso, y yo lo abrazo, yo lo quiero, pero es su personalidad de él, no es que él sea mi preferido, ¿no? Si el chiquito, que es más chiquito, tiene un carácter así como medio, y a veces sí y a veces no, pero si él se acerca a mí, si su personalidad le permitiera hacer el acercamiento, igual lo abrazaría, igual lo querría. Bueno, los quiero igual, ¿no? Pero igual demostraría ese afecto que como lo hago con el de en medio, ¿no? El grande tiene un carácter todavía más duro, más esta cosa que dicen, ¿no? Que con el primero aprendemos, ¿no? Y desafortunadamente, pues los más grandes pues también tienen un carácter por eso mismo, porque se atribuyen cosas que no les corresponden, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues uno como mamá creo que quiere a todos. Claro, los amamos, los queremos a todos, pero por su personalidad también hay ciertas situaciones. A ver, sí, adelante Carmen, por favor, sí. Sí, como tú bien decías, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pues primero empezar por uno mismo, ¿no? Aunque tu hijo no se acerque a ti, ¿no? El otro, es importante que tú te acerques. Igual no tiene esa disponibilidad, esa apertura, ese corazón que tiene tu otro hijo, porque probablemente tiene otra manera de ser.
está en ti guiarlo, mediarlo, para que no se esté comparando con el otro, porque no va a saber hacerlo y se tiene que diferenciar del otro. Entonces, mientras el otro es amoroso, el otro no va a ser amoroso. Entonces, está en ti el poderse acercar. Y hablando de Paco, ¿no? Esta parte de las familias violentas, Cristina, generalmente tienen muchas pérdidas atrás. Él habla que pierde a su mamá, ¿sí? Generalmente cuando hay muchas pérdidas, los descendientes se ponen violentos, porque es una manera de darle fuerza a los padres, de los hijos peleándose, para que los padres no se vayan siguiendo al muerto, ¿no? En la tristeza. Entonces le dan fuerza a través de las peleas. Entonces eso también nos tenemos que dar cuenta. Cualquier terapia psicológica es muy buena para saber qué me está pasando a mí mismo con respecto a mis hijos, como decía aquí Flavio. Oye, bueno, están preguntando si eso siempre sucede. O sea, en el caso de las pérdidas siempre se convierten en violentos. Flavio, ¿sí? ¿Siempre? Cuando no está resuelta. Cuando mira, aquí en la parte sistémica, en la parte de constelaciones, lo que hace rato te platicaba María Teresa, sí, el enfoque que ella está dando en que la madre es amorosa, es en el orden del amor, en el sentido de que yo divida, en ese sentido la constelación es donde te coloca ordenadamente en el amor con la familia y suelta toda aquella carga que no te corresponde de ancestros. Si lo tomamos ya más con lenguaje coloquial y todo, sin meternos en este rollo, aterrizándolos un poquito, podríamos ver dos cosas y que se dan por ambos lados sistémicamente, hijo y padre. Por un lado, los hijos no quieren soltar la teta de la mamá, aunque tengan 30, 40, 50, 60 años. Claro, Flavio, es muy importante lo que vas a decir y nos tenemos que ir a un corte. Regresando te retomo para que nos digas otra vez claramente esto. Quédate con nosotros. Sale pues. Seguimos, estamos en este momento completamente en vivo y por eso le pido muchísima atención porque vamos a mostrarle imágenes, fotografías de personas que han desaparecido y con su ayuda es muchísimo más probable que se reúnan con sus seres queridos si usted proporciona algún dato a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas. Vamos a ver primero a Gerardo Velázquez Aviña, quien se extravió en Valle del Mixteco 141 en la colonia Valle de Aragón, esto en la primera sección. Gerardo Velázquez Aviña está desaparecido desde el 9 de junio de este año. Ahí estamos viendo su imagen. Continuamos con una siguiente fotografía que es de Gabriel Emanuel Arellano Soto. Él se extravió en calle 4, manzana 11, lote 17 de la colonia San Miguel, Acutlapilco, en el municipio de Chimalhuacán, del Estado de México. Él está extraviado desde el 21 de mayo de este año. Le repito, su nombre es Gabriel Emanuel Arellano Soto. Vamos con una fotografía más, una tercera imagen del día de hoy, que es de Agustín Sánchez Barbosa, quien se extravió en calle Barbero de Sevilla 201 de la colonia agrícola metropolitana, esto en la delegación Tláhuac. Agustín Sánchez Barbosa está extraviado desde el 21 de mayo del 2016, este año. Repito su nombre, Agustín Sánchez Barbosa. Nuestra última imagen, esta última fotografía del día de hoy, es de Sofía Montserrat y Diego Eduardo Copado Valle. Ambos se extraviaron en calle Casino Puente de Tlapacoya, en la colonia Alfredo del Mazo, en el municipio de Iztapaluca del Estado de México. Vemos a estos hermanos, Sofía Montserrat y Diego Eduardo Copado Valle, quienes se extraviaron desde el 8 de junio de este año. Muchas gracias por su atención y por toda la información que usted pueda proporcionar. Es muy importante. Y lo invito a que continuemos con nuestro tema. Vamos a ver el siguiente testimonio. Mis hijos se insultaban, se ofendían horrible, ¿sí? Como que si no se quisieran. Se aventaban cosas, se gritoneaban, se rompían sus cosas. Y yo traté de decirles que no, que eso estaba mal porque solamente ellos se tienen. Cuando su papá y yo faltemos, las únicas personas que van a estar juntos van a ser ellos. Las únicas personas que se van a ayudar van a ser ellos porque las amistades o a veces la pareja no ayuda. Si les dije, yo no tengo preferencia ni por uno o por el otro. Los dos son mi vida y son mis hijos. Y tanto te quiero a ti como al otro. O a la otra.
Lo que pasa es que las necesidades de cada uno son diferentes. Uno es más fuerte que el otro, ¿sí? Uno tiene más capacidad para estudiar que el otro. Quisiera saber cuál es la fórmula para que los hijos se lleven bien, pero yo creo que dialogando con ellos y pidiéndoles que se quieran como sangre que son, yo creo que es eso. Aunque nosotros como papás crean que estamos locos. Yo creo que les va a afectar en su vida futura, como pareja, como padres, como compañeros y como amigos. Por eso yo les digo, las consecuencias cada uno las va a solucionar y va a cargar con eso. Si tú quieres seguir peleando con ella o con él, cada quien tiene sus cosas y van a saber que va a ser difícil solucionarlo. Deben de hablar, mediar las cosas. Híjole, sí, qué importante, ¿no? Lo que nos dice esta mamá. Muchísimas gracias por ese testimonio. Y bueno, nos quedamos platicando justamente con Flavio, que nos iba a poner este último ejemplo. Adelante, por favor, Flavio. Sí, yo hacía la referencia en cuanto a la familia cuando uno de los hijos, o más de uno de los hijos, no se ha destetado de los padres, ¿no? Que te comentaba, puede tener 30, 40, 50, 60 años o más y sigue con los padres. Sí. Esta relación, te digo, unívoca, bueno, ya me meto a las matemáticas. Esta relación sistémica, padre, hijos, hijos, padres, tiene que ver también con los padres, con la inseguridad que tienen de sí mismos los padres de saber que no les dieron los suficientes valores, herramientas o armas cuando eran chicos para poder dejarlos que vivan solos. Entonces se hace la atracción y regresan a la casa o se quedan en casa. Ni los padres viven su vejez adecuadamente, ni los adultos viven su adultez adecuadamente. Se quedan ahí atorados. Oye, pero hay familias que así lo viven todo el tiempo, ¿no, Flavio? ¿Sí? Que escuchas que, ¿para qué te vas si no te has casado? No te vayas, no te independices, aquí tienes todo, si aquí te cocinamos, aquí te damos. O sea, familias que se ofenden si se van los hijos. No, y además, es precisamente a donde quiero llegar, es cuando se forma la familia Muégano. La familia Muégano, por un lado, es mucho apoyo, pero por el otro lado es la lucha de poderes, pero con la Guerra Fría. Esta Guerra Fría es cuando se empiezan a presentar los conflictos, pero no destapados. Solamente el que tiene mayor permanencia o tiempo en la casa de los padres es el que se siente con autoridad como para decir, esta es mi recámara. El que llega es, búsquenle su recámara. La mía es mi cuarto completo, el otro en el sillón donde quepas. Y yo soy el que tengo el poder, no especificado por todos, pero tengo el poder como para decir, yo entro, yo salgo, yo me voy, yo me quedo cuando yo lo diga. Oye, y hay otros hijos que también se ponen en la posición al contrario, ¿no? Que de repente no hacen nada porque los papás no se los permiten. Sí, es esta parte de las polaridades, la parte de las polaridades. Pero aquí vamos a regresar y redondear completamente. Cuando yo no salgo, en el ejemplo que presentaba Sandy hace un rato, yo no salgo a comer, yo no salgo a una visita, si no va mi hijo que está ahí, si mi hija no me lleva, si mi hijo, yo no salgo, esa relación es insana. Claro. Aunque no haya un conflicto de gritos o de golpes, sigue habiendo un conflicto y sigue habiendo una rivalidad, donde uno de los hermanos o hijos tiene que hacerse notar a través de chantajes, a través de enfermedades plantadas o implantadas, a través de lloriqueos, a través de etcétera, etcétera, aunque no sea un conflicto a golpes ni un conflicto que sea a gritos, sigue siendo un conflicto y una rivalidad, porque en este momento yo estoy pensando en qué lugar tengo o debo ocupar en este lugar y los demás qué lugar deben ocupar. Que no le den más atención a esta otra persona, a este otro hermano, que a la mía. Y esa rivalidad, en el momento que los padres están vivos, está la Guerra Fría, pero en el momento en que se mueren, las herencias son las primeras. Las posesiones, las posiciones y los afectos se terminan de veras, ahora sí, agarrando de la greña.
¿Qué necesitamos para esto? También va el remedio y el trapito, ¿no? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, que se den cuenta los hijos que tienen que respetar la parte adulta, la parte de la vejez de los padres, porque el chantaje es que como mis papás están grandes, vengo a cuidarlos. No me voy a salir otra seña. No me voy a salir otra seña, ¿no? Venga, ¿no? Te hubiéramos entendido, déjame, ¿no? ¿Verdad? De este lado Bueno, todos se la esperaban. Es así entonces. Entonces, no es cierto. Eso es un chantaje para yo meterme en este lugar y meterme en un área de confort donde tengo casa, vestido, sustento y además poder de hacer lo que quiera y de ocupación en mis espacios. No respeto a los padres que tengan su intimidad como adultos mayores. Y los adultos mayores no tienen la capacidad de decirle al hijo, papito, hiciste tu vida, no te salió bien, te doy asilo 2 meses, pero búscale porque tú necesitas. Ese respeto, esa falta de respeto genera conflictos entre los hijos provocados por el padre. Y cuando están los hijos, genera conflictos de los hijos con los 2 padres. Claro. Y entonces uno de la pareja agarra a los hijos para que salga, para que haga, para que todo lo demás. La otra parte de la pareja se queda inerte. Como él o ella salen ya con los demás, pues yo me quedo en mi plan conforme. Pero el conflicto entre parejas sigue presentándose. Ok, muchas gracias, Fabio. Sí, adelante, Tere. Bueno, voy a tratar de retomar todo lo que hemos visto. Principalmente quiero comentar que, puntualizar nuevamente, que si yo no estoy teniendo fuerza como padre, es porque no he tomado de mis propios padres. ¿Qué es no tomar de mis padres? No he saneado mi relación, como bien decía Miguel Ángel, necesito trabajar como hija hacia papá y hacia mamá, porque si no, eso no me va a estar dando la suficiente fuerza para contener a mis hijos, para darle lo que ellos necesitan. Necesito también hacer pareja con mi esposo, con mi esposa, para también contener a los hijos. Si no estoy haciendo en el caso de que exista. Y si no estoy haciendo equipo, también pueden venir muchos conflictos. Claro, porque, de que por ejemplo, si no existe... Si no hay pareja, ¿qué? Si no hay pareja, necesito darle el lugar al padre de mis hijos o a la madre de mis hijos ¿de qué desde manera, una manera energética, desde una manera desde el corazón. Darle solo su lugar para que no se generen huecos, porque como bien veíamos en el caso de la chica que quiere hacer algo por sus papás, o en el caso que nos comentaba Miguel Ángel de los chicos que ya están de 30, 40 años, se genera desorden. Y esos desórdenes vienen justamente por todos los excluidos. Y como bien lo comentaba Carmen, si yo estoy excluyendo a mis abuelos, yo como hija me voy a poner en el lugar de mis abuelos y voy a entrar en un desorden queriendo ser la mamá o el papá de mis papás. Y eso genera cargas e implicaciones. Oye, Tere, es como importante, bueno, ustedes lo están planteando desde la teoría sistémica, y eso es importante que nuestro público lo sepa, porque hay diferentes teorías para acercarse a cada uno de los conflictos que nosotros planteamos aquí en Diálogos, y eso es muy importante decirlo, ¿no? A ver, nos gustaría saber desde otra perspectiva, Miguel Ángel. Tú tú no eres sistémico, desde esta otra perspectiva, sí, pues era un poco como lo había planteado, ¿no? O sea, a mí me parece que de pronto tener consciente que al paso del tiempo, algo que le llamamos lo transgeneracional, es decir, las creencias, las vivencias de lo que mi padre, mi madre fueron resolviendo o no resolviendo. Hay un concepto por ahí de Miguel Ángel Cornejo que me encanta, que mucha gente lo odia, pero me fascina, que dice, tu 0 es mi 10, ¿no? En donde, ¿esto qué significa? Mi padre hizo un trabajo en donde llegó a su 10 y mi 0 es el 10 de mi padre. Entonces, si tenemos claro esto, en todas las familias sucede. Y en la medida que soy consciente de que mi familia trae problemas, mi familia tiene conflictos no resueltos a lo largo del tiempo, si yo voy pudiendo como conectar y entender esto, si voy pudiendo elaborar los duelos y aceptar situaciones, a lo mejor hay cosas que no voy a poder cambiar.
A lo mejor ahí ya le dejaron a mi hermano el menor la casa. Eso me va a generar envidia, celos. Este es un tema bien importante. La comprensión de lo que es la envidia y los celos. Por ejemplo, a lo largo del desarrollo, tener envidia es propio de edades muy tempranas, ¿no? Antes del año. Tener celos es propio de los 4 o 5 años, lo que me habla de un nivel de desarrollo mayor, ¿sí? La envidia es este sentimiento que tengo cuando veo que el otro tiene algo, que yo lo quisiera, pero en lugar de poderlo reconocer y valorar, lo que hago es tratar de destruirlo. Los celos es cuando estoy compitiendo por la atención y cariño de otra persona. Y entonces, que yo vaya siendo consciente de qué nivel de desarrollo estoy, me va a permitir también ubicar qué tan cavernícola y arcaico soy, ¿no? Si esto lo conectamos además con toda la parte que decía hace rato de cómo soy en mi personalidad, Freud por ahí te plantea algo que yo lo pongo un poco chusco. Dice que todos tenemos una parte cavernícola, ¿sí? Mi cavernícola tiene cierta fuerza, tu cavernícola tiene cierta fuerza, el de Flavio tiene otra fuerza. Y en la parte, si lo imaginamos como un círculo, en la parte de arriba tenemos algo que le llamamos las reglas morales, el juez. Tu juez tiene cierta fuerza, mi juez tiene cierta fuerza. Y en la parte intermedia tengo una parte que me dice cuándo debo dejar salir mi cavernícola, cuándo debo dejar salir mi juez. En la medida que soy consciente de esto y me doy cuenta que a veces soy muy cavernícola y que esta rivalidad con mis hermanos corresponde a una fase inmadura, egocéntrica, centrado en mí mismo, quizá decida yo evolucionar hacia otro lugar. Antes quisiera rápidamente comentarle para la señora de hace rato, decía que cómo lo hacía si su hijo se acerca mucho y la ama y la apapacha, y eso seguramente ya la tiene seducidísima y encantadísima con el hijo. Me parece que una obligación de los padres es identificar en cada hijo cuál es el talento que le caracteriza. Puedo tener un hijo gordo, feo, que no cumple las expectativas de lo que para mí debería de ser la belleza o la perfección. Si yo logro descubrir cuál es su talento de ese muchacho y lo estimulo y lo reconozco y lo apapacho, el otro es muy amoroso, a lo mejor este es directo, claro, firme, y logro ponderarlo, darle importancia y reconocerlo por esa cualidad diferente a esta que me fascina, creo que podríamos evitar esos conflictos de rivalidad entre hermanos. Buenísimo. Sandy, por favor. Aquí nos dice Karen, en todo este tema influyen los papás, porque si sabemos manejar la relación entre hermanos, no debería haber rivalidad. Dice que su esposo proviene de un pueblo del estado de Oaxaca y en ese lugar le dan preferencia al varón. La mujer no tiene voz ni voto. Estas costumbres las aplicó con mis hijos, las aplicó el papá con sus hijos varones, dejando a un lado a mis hijas. Por eso empezó la rivalidad entre ellos y en cambio yo los trato al parejo. Nos dice, ella ha tratado de mediar. Esperanza nos dice, el instinto de madre me decía que le dijera a mis hijos que se llevaran bien y que era la única vez que estarían juntos y cuando estuvieran lejos anhelarían el momento de convivir, ¿no? De estar juntos. Elvira nos dice, primero los quiero felicitar por el programa y dice, como hijos mayores trabajamos más, pero no nos dieron nuestro lugar. Mis padres tienen prioridad por mis hermanos menores. Ellos han gastado su dinero y mis padres no les han dicho nada. En cambio, a mí me quieren quitar lo que he fincado dentro de la casa. Y dice que si alguien en el panel pudiera orientarle. Hay muchísimos conflictos por dinero económicos que seguramente iniciaron desde la infancia, pero pues ahora en la vida adulta están marcados por el éxito económico. Sí, precisamente eso es lo que yo comentaba hace rato en esta parte de la familia Muégano. Yo me voy apoderando de ciertos espacios, de ciertas cosas, me voy apoderando o me voy haciendo de ciertos bienes y entonces pues voy ocupando más lugar en este espacio, como la metáfora de la rana que entra al nido de... Pero eso desde, o sea, tú como hijo, pero también ahí los límites los tendrían que establecer los papás y aclarar qué le corresponde a cada hijo. Sí y no. Mira, ahorita hemos estado enfocando muchísimo a los padres, pero desde la parte humanista te puedo decir que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y no puedo quedarme atorado en que pueda lo demás afectarme a mí. Así de simple. Si yo espero que, o yo tengo la idea... Flavio, perdón, te voy a tener que interrumpir. Nos vamos otra vez a corte. No le podemos hacer esto a Flavio. Regresando contigo, vámonos a un corte.
Continuamos, ya casi estamos por finalizar el tema del día de hoy, nuestro programa en vivo del día de hoy, y lo invito a que la próxima semana nos siga y comente en el tema de los matrimonios igualitarios. Y es que, bueno, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM menciona que la familia nuclear mexicana se ha ido transformando, y ustedes lo han visto a través de las últimas décadas. Por ejemplo, en 1976, el 71% de las familias en México era nuclear heteroparental, pero para el 2005 en México ya son 66 las que son nucleares, y para el 2012 la mitad de las familias son nucleares, mientras que la otra mitad restante pues está conformada por familias monoparentales, compuestas, ampliadas. Y bueno, ¿qué pasa con las lesbomaternales o las homoparentales? Pues vamos a analizarlo la próxima semana. ¿Cuáles son las necesidades legales de estas familias, las sociales, las personales? Hay que considerar todo esto cuando hablamos de matrimonios igualitarios, y por eso es tan importante hablarlo el próximo martes, así que no se lo pierda en punto de las 9 de la mañana. Y vamos ahora a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Solamente la catarsis evita una catástrofe. Claro, necesitamos controlar que en el momento que van a llegar a los golpes, entonces sí, ya le paras, ¿no? Ya tocas la campanita y le paras. Los padres lo que necesitan es resolver los conflictos con los hijos, no por los hijos. Claro, hay que dejar que los chicos resuelvan, hay que insertar nuevos valores, no solo el de la competencia, sino el de la solidaridad, el compañerismo. Sin embargo, los chicos son muy leales a papá y a mamá. Que papá y mamá resuelvan sus conflictos de una manera sana para que los chicos puedan también empezar a resolver. En este proceso, algo que me parece un tip así muy básico para los padres, hay como cierto tipo de preguntas que podemos hacer cuando llegamos si hay un conflicto. Siempre debo validar los sentimientos de ambos. Quizá no sea oportuno hacerlo cuando están juntos porque no lo van a reconocer o no van a poder, pero antes de emitir cualquier acción o juicio, que yo pueda decir, entiendo, puede ser que no esté de acuerdo, pero entiendo por qué te sientes así. Cuando tú te sientes que alguien empatiza con tu sentimiento, aunque no esté de acuerdo, eso ayuda mucho para que la comunicación fluya. Los padres dejen vivir las consecuencias de sus actos a los hijos, porque a veces ahí empieza uno de los motivos más fuertes de odio o resentimiento. Los hijos consentidos, Cristina, generalmente tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Con lo que yo espero, con lo que yo quiero, con cómo yo me veo, cómo yo deseo ser. El origen son tres causas fundamentales de ausencia, y son ausencia. El conflicto que se genera entre dos personas, hablando de hermanos, es el conflicto por la ausencia de presencia, de posesión, ¿sí? Y de atención. Muchísimas gracias, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, nos quedamos cortándole la palabra a mi querido Flavio. A ver, Flavio, adelante, para que concretes esta idea que nos estabas diciendo en el corte anterior. Sí, yo comentaba antes del corte que hemos estado insistiendo en que los papás que hicieron, etcétera, etcétera, y que se llevan el conflicto hasta edades muy altas, ¿no? Pero desde la parte humanista, si yo me quedo con esto de lo que hicieron los padres y así me tienen a mí, entonces estaría yo también esperando que mis padres lo resuelvan para que de hoy en adelante yo sea diferente. Claro. Y entonces me ubico en otra situación de la parte. Me quedo atrapado, ¿no? Me quedo atrapado y me quedo nada más sentado esperando que me dé. Claro. No crezco nunca, no me vuelvo adulto. Entonces, desde la parte, exactamente, desde la parte humanista es, yo me responsabilizo y yo me doy cuenta de que el núcleo está así porque mis comportamientos tienen la responsabilidad de haber estado así. Luego entonces, si yo quiero cambiar este núcleo, necesito echarme un clavado conmigo mismo y hacer cosas diferentes, porque si siempre he hecho lo que siempre he hecho, pues siempre voy a obtener lo que siempre he obtenido. Claro. Si nos remontamos incluso hasta miles de años atrás, en el Tao mismo te dice que si tú quieres mover las aguas de un estanque, no le patees las orillas porque no se va a mover. Necesitas aventar un guijarro al centro del estanque y entonces moverás todo el estanque y en consecuencia esas ondas llegarán a ti. ¿Qué quiere decir en la parte ya el lenguaje coloquial? Desde mi centro yo puedo hacer cosas diferentes para que después reciba la diferencia.
Entonces, tengo que hacerme responsable y no dejarle nada más a los papás. Sí, a lo mejor de chicos no me influyeron, no permitieron, etcétera. Pero desde que empiezo a tener yo uso de razón, y para mí, desde mi propia, me hago responsable de lo que voy a decir, de los 13, 15 años, ya soy totalmente responsable de decir, yo puedo hacer cosas diferentes y no estar esperando lo de afuera. Entonces, cuando hablamos de 30, 40 años de conflictos, que porque mis papás de chico me dejaron, yo creo que ya es un momento de decir, oye, basta. Basta. Espérame un segundito, por favor. Vamos a oír a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Buenos días. Mire, pues mi pregunta es, yo ya me di cuenta desde cuando empezaron mis hijos con este conflicto. Tengo uno de 18 y el otro de 16, pero su papá siempre le compraba al más grande un teléfono actual, ¿no? Y a él le pasaba el del mayor. Entonces yo le decía, no, es que no tienes que hacer esto porque está el conflicto, y ya llegaban hasta los golpes, ¿no? Y ya nada más oía yo y chin, córrele para separarlos, o me gritaba el más chiquito, mamá, y ya tenía que ir a separarlos, ¿no? Y ya llegó a un límite que ya le dije, bueno, ¿le quieres pegar a tu hermano? Pues ya, rómpesela. Definitivamente así. O luego ya le decía al más chiquito, dame el cinturón o la chancla, y le daba con él para separarlos, porque ya era de meterme así como que un ring, ¿no? Claro. Entonces yo le decía al papá, y en vez de solucionar las cosas, pues se los surtía a los dos, ¿no? Yo le decía, pues es que no, así no es. Y yo le decía, vamos a una terapia para ver qué está pasando. A lo mejor tú y yo estamos mal, pero siempre me decía, no, es que tú estás bien loca. Le digo, no, pues es que él nunca ¿Hasta la fecha no ha ido a terapia? No ha ido. ¿Cómo es la relación entre tus hijos actualmente? Ahorita es negativa, porque no están conmigo, están con su papá. Y aún así todavía a mí como que me agreden los tres. Y yo trato de estar hablando con el papá, pero también ya son insultos. Entonces lo que hago, pues yo digo, bueno, pues ya hice mi parte, ¿no? Vamos a ver qué dicen. A ver, Miguel Ángel, si estás a la distancia y ves que hay conflicto entre tus hijos, ¿qué puedes hacer? Mira, si ellos son menores de edad, tenemos que aprender también a usar los recursos que tenemos y ser muy drásticos a veces, porque si no corre el riesgo de quedarse en un papel de víctima también usted ahí. Si usted no toma acciones reales, concretas y claras, este papá está boicoteando completamente una percepción sana, una intervención sana que usted quiere participar. Si usted no va ante la ley y se apoya de su familia o de alguien para que de verdad pueda poner un límite ahí, y un límite es que algo no vuelva a suceder, esto se va a perpetuar, siéndose usted cómplice de ello. Hay en la ley un delito que se llama omisión. Si de pronto yo me entero de que alguien fue abusado sexualmente, pero guardo secreto, yo no lo hice, pero la ley viene por mí, porque soy consciente y no hice nada para impedirlo. Y estamos nuevamente hablando de cuestiones de poder, de lucha de poder. Entonces, si usted está percibiendo esto, sus hijos son menores de edad, usted tiene la patria potestad de ellos, le correspondería, y si están llegando a estos niveles de violencia, hacer algo desde el punto legal, con un soporte que la respalde, para poner un límite ahí, porque escucho que este papá está boicoteando una percepción sana y una acción positiva que usted debería de emprender. Gracias, Miguel Ángel. Y de este lado tenemos a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, gracias. Principalmente, pues contento porque es la primera vez que nos invitan a un foro de esta naturaleza, y la escuela en la que representamos, pues un agradecimiento. Gracias a ti. ¿Tú cómo has vivido esto del conflicto entre los hijos? ¿Tienes dos hijos? Tengo dos niñas. Niñas. Sí, bueno, digo niñas porque para mí siempre van a ser mis niñas. ¿Qué edades tienen? Una va a cumplir 18 años y la otra tiene 13. ¿Y ellas cómo se llevan? Hay una diferencia de 5 años entre ellas, pero hay una muy buena comunicación, muy buena relación. Y bueno, yo creo que todo esto se debe a mucho de lo que comentaba el especialista, la familia Muégano. Nosotros venimos de una familia de 11 hermanos, y todo esto ha permitido que implementemos bases de la familia, principalmente los principios que nos dejó nuestro papá, nuestra mamá, y todo ello va aunado a que vayamos siempre creciendo para ser mejores, ser profesionistas y estar preparados para enfrentar la vida. Hoy en día es muy difícil todo lo que es la parte política, social, económica, pero eso no nos hace diferentes entre hermanos. O sea que tú consideras que tienen una buena relación, y eso definitivamente ha sido gracias a que ustedes han intervenido de manera positiva. Sí, yo creo que ha sido oportuno. Yo, por ejemplo, en el caso de mi primera hija, cuando iba en secundaria,
yo veía la relación que tenía con sus amistades y en las redes sociales empezaban ahí a querer meter cizaña, a crear problemas y pudimos frenar a tiempo problemas que fueron, que ya tocaban intereses familiares, personales, incluso ya había agresión o hasta amenazas o insultos. Lo frenamos de tajo y eso permitió que mi hija pudiera reaccionar a tiempo y posteriormente lo valoró y dijo, papá, mamá, gracias porque me doy cuenta que a veces los amigos no son para siempre, los hermanos sí. Okay. Entonces es bien importante. Muchísimas gracias, Joaquín, qué importante. Sandy, adelante, por favor. Acá nos dice María de los Ángeles, ninguno de mis hermanos nos salimos de casa de mis papás, ninguno hicimos nuestra vida aparte, tenemos entre 55 y 64 años y bueno, el más chico es el único que no vive aquí con nosotros. Nos comenta respecto a lo que se decía hace ratito de, pues qué importante es la independencia de los hijos y el tema territorial. Serafín dice, tengo 5 hijos varones, 3 son titulados, mi hijo de 40 vive con nosotros, es impositivo, se comporta de forma difícil, me dice que quiere verme en un manicomio o muerto y dice, mi esposa lo consiente y lo mima. A veces no sé qué hacer, me dan ganas de separarme para que yo me pueda encargar de mi propia vida, ¿no? Aquí estamos viendo ya más allá del durísimo eso del que estás tema leyendo. Únicamente de los hermanos, pues de cómo se va comportando toda la familia alrededor. También tenemos varios tweets, aquí nos dice a Hurbs en el Twitter, en un momento de la vida uno debe hacerse responsable de sus acciones, no puede culparse a la familia por la vida que lleva, compartiendo lo que se decía hace ratito. Me gustaría comentar las veces en las que un hermano por tener una necesidad afecta a los demás dejando de lado las suyas. También Javier nos dice, mi hermano es el más chico, juega al matrimonio, tiene una pareja, pero las comodidades o atenciones de mi mamá no puede dejarlas. Es una relación difícil ahí con la mamá. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a ser tolerantes? A eso iba, porque también hay muchas preguntas ya como de si nos pueden dar alguna herramienta, alguna guía, desde mamás de niños pequeñitos que empiezan a rivalizar, hasta una familia que nos dice que en la actualidad ya de adultos pues están teniendo muchos conflictos y esta mamá pues quiere alguna orientación. Claro. Mira, yo creo que lo primero que, y un poco para ir haciendo el cierre, es este tipo de situaciones no deberían de pasar. Y es donde se vuelve importante la generosidad, el deseo de reparar las acciones rotas, muchas veces el perdón, y no desde una visión esotérica y así idealizada. Si nosotros entendemos el perdón en el más alto nivel de excelencia de lo que es el perdón, cuando yo perdono a alguien, no le hace bien al que perdono, el perdón me hace bien a mí, porque significa que suelto, que digo, de verdad, lo paso, acepto que así eres, no me voy a dejar que me vuelvas a hacer esto, pero acepto y lo dejo fluir. Y entonces busco comunicarme, acercarme, en la medida que yo como un ser humano maduro, equilibrado, entiendo que puedo ser agresivo y violento, pero el otro también. Si nos viéramos globalmente, Cristi, si no pensáramos que hay buenos y malos, sino que yo soy potencialmente capaz de ser celoso, envidioso, destructivo, dañino, también eso me puede dar la posibilidad de entender que al otro le pasa. Claro. Y en el momento que sucede, insisto, no lo permito, no, me quito de ahí. Sí. Pero porque eso es uno de los errores, ¿no? Siempre en México yo escucho mucho que dicen, demuestra que lo perdonaste acercándote. Y entonces, ¿cómo? Pues me voy a poner otra vez para que me peguen o claro, cómo, ¿no? Claro, no, y hay que tener mucho cuidado de eso, porque la famosa poner la otra mejilla, digo, esa es una visión muy masoquista, ¿no? Y hay familias que de verdad se sostienen desde el masoquismo creyendo que eso es amor, cuando eso es poco amor a uno mismo. En realidad creo que sí, el ejercicio del perdón en su máxima expresión sana es suelto, acepto y me hace bien a mí. No sé si te haga bien a ti, pero a mí perdonarte me va a hacer mucho bien. Y me pongo a la distancia, como dices, necesaria para que no me vuelvas a lastimar, ¿no? Claro. Por supuesto. Muy bien. Hablando de esto que estábamos comentando, Carmen, o sea, ¿cómo les ayudo a mis hijos a ser tolerantes? Mira, yo pienso que es muy importante el ejemplo, ¿no?, que yo les doy. Cómo yo soy con ellos, los va a educar a que ellos sean así con ellos mismos. Si yo permito que ellos sean verdaderos, o sea, que digan sus sentimientos, ¿no?, que sean auténticos con lo que ellos están sintiendo y siendo en ese momento,
poniéndoles límites, ¿no? De acuerdo a su edad, ¿no? Que sepan dar y recibir de los hermanos, que sean tolerantes, que escuchen otros puntos de vista, que se responsabilicen de su propia vida, enseñarlos en el poder de la elección, ¿no? Yo como ser humano tengo la capacidad de elegir las cosas que sean mejor para mí y esas decisiones están en mis manos y también la causa y el efecto de ellas, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, ¿sabes qué? Algo que también no debemos dejar de lado es la época que vivimos hoy. Es una época donde estimula mucho lo inmediato, lo rápido, lo veloz. Y entonces como padre no me puedo salir de esa, y como adulto, ¿sí? Estamos cada día habituándonos más que todo tiene que ser rapidito. Aprender a ser tolerante en que un proceso. Las personas no somos el celular que le picas un botón y en 2 segundos estoy conectado en China. A veces me va a llevar días a lo mejor decir te perdono. Claro. ¿Sí? Y no lo podemos perder de vista porque lo que los muchachos viven hoy día a día es eso, el mensaje de rápido, rápido, rápido. Claro. Por eso es un proceso, o sea, no se enseña de la noche a la mañana, se enseña a través de las acciones, a través de lo que yo soy, a través de educar, a través de guiar, a través de mediar y a través de empezar a elegir y elegir con consecuencias. Si tú eliges esto, te lleva a este camino, tienes la libertad de esta elección, ¿qué vas a hacer con ella? Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque la relación de nuestros hermanos también depende de cómo reaccionamos nosotros ante el otro, ¿no? Claro. Y es una responsabilidad llevar también una relación buena o mala. Si ellos ya no quieren o no se quieren acercar o como bien decías, no vienen, si no vienen mis papás a cenar, entonces yo ¿cómo me siento con eso? Si yo siento un rechazo es mi responsabilidad. Claro, gracias. ¿Sí? Claro. Aquí son 3 cosas. La primera de ellas que ya habíamos hablado es resolver los conflictos con ellos, no por ellos, en primer lugar. Y que eso implica también un respeto y el respeto de les dije hacia dónde los lleva, tomas esa decisión y la respeto aunque te vaya mal. El segundo es trascender al conflicto. La trascendencia del conflicto, la receta es no buscar el por qué tengo estos conflictos, sino el para qué y sacar una solución. Así con rapidísimo. eso, ya 30 segunditos, 20 segundos. Yo quiero complementar lo que decía Miguel Ángel y Flavio, de hacerme cargo de mí y crecer. Como tú bien decías, no hemos crecido a veces porque nos quedamos con un niño herido en nuestro corazón. Y ese niño se quedó con imágenes. Todo depende de las imágenes interiores. Y si mi papá y si mi mamá me quedé con la imagen de malo o bueno... Tere, nos tenemos que ir, perdón. Muchísimas gracias a todos. Ya es el final del programa, siempre nos quedamos cortos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.